Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Bienvenidas y bienvenidos todas y todos al episodio número 68 de Onda Felicidad. Hoy no vamos a hablar estrictamente de salud, no vamos a hablar de como la pasada semana de las manifestaciones hematológicas de la enfermedad, no vamos a hablar de alergias, no vamos a hablar del intestino de una persona con celiaquía, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos episodios. Hoy vamos a hablar de vacaciones, que todavía queda, pero ¿a qué apetece ya hablar de vacaciones? En Felicidad, cuando hablamos de vacaciones, hablamos siempre de disfrutar de las vacaciones, de que la celiaquía no nos impida hacer absolutamente nada, a excepción obviamente de comer gluten, pero también hablamos de que es muy importante la fase de planificación, de elegir un destino, de buscar las opciones sin gluten seguras que tenemos, de ese kit, entre comillas, de supervivencia celíaca, de a veces recurrir a apartamentos en los que podemos cocinar y tenemos cierta seguridad, porque sabemos que la dieta tiene que ser estricta todos los días, que no es un capricho, que no es una moda, que no es una elección, sino que es algo con lo que nos estamos jugando la salud. Así que yo estoy encantada de la vida de que desde la Universidad Rey Juan Carlos hayan hecho 2 estudios y han publicado 2 artículos científicos hablando de este tema, ¿no? De los obstáculos que nos encontramos de los pacientes, de cómo percibimos determinados riesgos los pacientes a la hora de viajar. Y tengo hoy conmigo a una de las responsables de esos estudios y de esas publicaciones. Ella es Alicia Orea Giner, es profesora del Departamento de Economía de la empresa en la Universidad Rey Juan Carlos, y Alicia, junto con otros compañeros, pues comenzaron ya en el 2018 y a través de un TFG a profundizar en esos obstáculos que tenemos las personas con enfermedad celíaca o con sensibilidad al trigo no celíaca a la hora de viajar. Y los resultados de esos trabajos, que os dejaremos en las notas del podcast enlazados para que podáis leerlos con toda la tranquilidad, pues los resultados de esos trabajos, que se pueden leer en los artículos, son sumamente interesantes y muy importante que se difundan, que compartáis esta entrevista, que compartáis los artículos. Es muy importante que el sector de la hostelería y la restauración entiendan estas cosas con las que nosotros vivimos cada vez que tenemos 3 o 4 días libres y nos queremos ir por ahí, ¿vale? Vamos a hablar ahora mismo con Alicia y estoy segura de que nos vamos a sentir muy identificados y vamos a decir, anda, pero si esto le pasa a todo el mundo, yo pensaba que era solo cosa mía. No. Nos pasa prácticamente a todos los celíacos, ya veréis. Alicia, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por ese trabajazo, a ti, a tus compañeros también, por supuesto. Felicidades por esas publicaciones y nada, bienvenida. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber contado conmigo para poder estar en el podcast, y quería comentar un poco de forma más o menos rápida el surgimiento de estos estudios. Todo surge gracias a Coral Santiago, que quizá le suena a bastantes personas porque han respondido la encuesta que ella envió y también han atendido sus peticiones. Entonces, Coral Santiago estaba realizando su trabajo de fin de grado en turismo y quería enfocarse en la celiaquía, porque ella, pues como persona celíaca, pues había sufrido bastante a la hora de viajar, había tenido diferentes dificultades y quería también hacer un estudio que le pudiera servir a ella como de forma personal por ese interés que tenía, pero también que se pudiera extrapolar y poder tener una forma de aplicarlo más hacia el colectivo celíaco y bueno, en este caso
como comentaré más adelante, también hemos incluido sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces surge de ahí, y hablando un día con su directora, su tutora de TFG, estuvimos comentando un poco sobre el trabajo de Coral y yo le comenté que yo también era celíaca, que ella no lo sabía, entonces me dijo que sí quería unirme también al trabajo y claro, básicamente pues nos hemos implicado mucho en ello, tanto por parte del resto de compañeras y compañeros como por parte de Coral, porque empezó con ella y este trabajo pues ha ido evolucionando hasta acabar siendo totalmente algo pues muy diferente a como empezó, porque era un TFG, al final son 2 artículos de investigación que hemos ido completando, que hemos ido ampliando y también pues hemos intentado siempre contar con esa idea inicial que también tenía algo de activismo, por así decirlo, pues aportar también a la comunidad celíaca y estamos intentando difundir los resultados para que puedan tener una función, no se queden solamente publicados en la editorial. A mí me parece muy importante, además, cuando te pusiste en contacto conmigo y me pasaste los resultados, además de hacerme muchísima ilusión ver ahí mi pueblo en esas páginas, me parece muy importante porque hablamos muchas veces, ¿no?, de las experiencias personales que vivimos, pero creo que está muy bien que desde una universidad, además un trabajo así tan prestigioso, pues hagan entrevistas, hagan encuestas y conviertan todas esas experiencias en datos de los que tenemos que aprender y datos de los que deben aprender pues tantos profesionales, porque en realidad no somos ni caprichosos ni exagerados, sino que esto tenemos que hacer las cosas bien, es un tema de salud y bueno, ahora nos contarás más, pero a veces no se pasa bien, ¿no? No, por muchos aspectos, cuando salimos de casa, salimos de nuestra zona de confort con el objetivo de disfrutar, pero tenemos ese obstáculo que muchas veces es un problema realmente importante. Así que muchas gracias por ponerlo en papel y por ese trabajazo. ¿Cuánto tiempo habéis estado haciéndolo? Pues esto comenzó en el 18, o sea, en el 2018, que empezó Coral el TFG. En el 19 continuamos con todo, ya lo teníamos más o menos, bueno, ella defendió el TFG en el 19, pero luego esto hubo que seguir trabajándolo, rehacerlo de nuevo, plantearlo más como artículo científico, buscar otro tipo de datos, también hacer las entrevistas, porque en el TFG ya no tenía, solamente estaban las encuestas. Entonces, bueno, al final empezamos en el 18, empezó Coral con su directora del TFG, que es Laura Fuentes, y luego fuimos continuando el resto, donde pues me gustaría también mencionar a mis compañeras y compañeros. Estaríamos Ana Muñoz Mazón, Juan José Fernández Muñoz, Laura Fuentes, que le mencioné antes, y también pues Coral Santiago, que también hablé de ella. Entonces, bueno, empezamos con esto y esto ha ido pasando por la pandemia de por medio, es decir, era anterior, cuando era muchísimo más fácil encontrar pues, participación, porque también se podía viajar y era mucho más fácil que se pudiera participar en este tipo de investigaciones. Ahora mismo pues, nos vino bien el tema de ese espacio de tiempo para poder escribir, desarrollarlo, mejorarlo, ampliar y también el proceso que se pasa para poder publicar, que es muy largo porque al final suele ser pues mínimo 1 año y medio, 2 años incluso, y bueno, ha ido saliendo todo bastante bien, la verdad, y por eso ahora pues podemos decir que ya está todo el estudio publicado. Es muy interesante, lo voy a dejar también colgado en las notas del podcast para que quien quiera profundizar, además de escucharte a ti en su contenido, en lo que nos vas a contar ahora, pueda profundizar porque realmente merece la pena y se nota que muchísimo trabajo detrás. De hecho, he visto hasta que incluso la Federación de Asociaciones de Celíacos de España lo ha publicado, nosotros lo hemos compartido también y va a estar enlazado directamente para que podáis verlo con tranquilidad. Cuéntanos, porque llevamos un rato hablando y todavía no hemos dicho de qué van los artículos que habéis publicado, el trabajo de investigación. Cuéntanos. Bueno, pues el primero de ellos es un artículo cuantitativo, que significa que hemos hecho una serie de encuestas. Hemos hecho 813 encuestas a personas celíacas o sensibles al gluten no celíacas. Con este trabajo también tenemos que agradecer pues, a la Federación a FACE pues, porque compartió también el enlace y a un montón de gente que ha ido compartiendo el enlace para poder recibir más respuestas, porque al final normalmente las encuestas que se suelen hacer pues, no pasan normalmente de 400 personas y en este caso tenemos más de 800 y la verdad es que nos dan unos resultados muchísimo más completos.
En este primer trabajo lo que hacemos es analizar la percepción del riesgo antes de viajar y tratamos de aportar soluciones a consumidores. En este caso el título es con vulnerabilidad, pero prácticamente es debido a una petición de la editorial, pues para poder intentar darle una aplicabilidad más allá de lo que sea el colectivo celíaco sensible al gluten o celíaco. Entonces, en este sentido, en este artículo, lo que hacemos es analizar según la categoría, por así decirlo, de influencia que tiene la enfermedad en las personas celíacas o sensibles al gluten no celíacas, cómo les afecta a la hora de buscar información antes de viajar. Entonces hay diferentes categorías, sería un alto riesgo, medio, bajo, y normalmente vemos que a las personas que más le afecta pues es a las que tienen un riesgo más alto, una percepción de riesgo mucho más alta que el resto. En este estudio también hemos visto una serie de cuestiones importantes que creo que todas las personas celíacas o sensibles al gluten no celíacas las pueden percibir en su día a día, pero que no estaban tampoco confirmadas o justificadas. Y una de ellas es que las personas celíacas o sensibles al gluten no celíacas invierten muchísimo más tiempo a la hora de planificar sus viajes que otra persona que no padezca ninguna de esta enfermedad. Y además de eso, también vemos que, por ejemplo, hay cierto tipo de información que suelen usar mucho y esa información suele ser pues, redes sociales donde hay una serie de influencers que van a dar información contrastada, que van a buscar información sobre, por ejemplo, todo lo que es el funcionamiento del restaurante antes de poder acudir, si tienen convenio con asociación o no, etcétera. Y de esa manera se ve un poco cómo esa labor bueno, se suele decir influencer, pero en realidad también es una labor de información muy importante para la persona celíaco sensible al gluten no celíaca, porque al final te está dando la oportunidad de poder viajar de forma mucho más tranquila, porque esa persona ya ha hecho ese trabajo primero y además te está dando la oportunidad de, en caso de dudas, puedes consultar, porque suelen ser influencers también muy abiertos, que suelen responder cualquier pregunta, suelen hacer también directos, entonces es como una comunidad que une tanto a influencers con asociaciones y también en este caso con FACE, que facilita mucho esa labor de búsqueda de información. Luego hay otras fuentes pues, que a lo mejor pues, pueden ser importantes, como pueden ser pues, las agencias de viaje y demás para otro tipo de personas, pero en el caso de la celiaquía y la sensibilidad al gluten no celíaca, no suele haber un mayor interés por consultar estas fuentes, porque al final hay una necesidad de organizar por tu cuenta el viaje. Y luego tendríamos el otro artículo, que es en el cual vamos a hacer entrevistas. En este artículo entrevistamos a diferentes, bueno, pues los denominamos actores clave, que son, bueno, tenemos asociaciones, tenemos también federaciones como FACE, también tenemos los influencers de los que hablaba antes, que también nos facilitaron que les pudiéramos entrevistar, y también entrevistamos hoteles donde la parte de restauración tenía en cuenta la celiaquía y la sensibilidad al gluten no celíaca, y restaurantes. Todos estos restaurantes y hoteles que entrevistamos tenían convenio o estaban ofreciendo un tipo de restauración sin gluten y con cero de contaminación cruzada porque eran 100% sin gluten. Entonces, en el caso de ser mixtos, pues sí que había normalmente pues, un interés por seguir todos los protocolos, etc. Y en este trabajo es donde se puede ver un poco más en detalle, porque el primero es como más exploratorio. En este se puede ver qué necesidades existen para las personas celíacas y sensibles al gluten o celíacas cuando viajan concretamente y cuáles son las estrategias que puedan reducir esos riesgos. ¿Y cuáles serían esos principales problemas que en este caso los pacientes con celiaquía pues perciben, los principales miedos que tenemos? Vale, bueno, si hablo del primero, o sea, voy a intercalar un poco los resultados del primero que decía, que son las encuestas, con el cualitativo. Vale. Porque yo creo que uno complementa al otro y al final Totalmente. es bastante útil. En el primero, que sería la búsqueda antes de viajar, hay una parte muy importante que es la fiabilidad de la información, porque realmente hay muchos blogs que el influencer o bloguero o como lo queramos llamar,
de la comunidad celíaca y sensible al gluten no celíaca, lo que hace es vertir una información en un momento concreto, es decir, es una fotografía fija del restaurante al que ha ido o por ejemplo, del hotel Sí. o del servicio que ha utilizado de alimentación. Entonces, eso quiere decir que aunque esa persona se haya documentado y haya buscado la información y haya invertido, además de tiempo y dinero normalmente, en ir al alojamiento o en ir al restaurante y consultar todo, puede ser que, por ejemplo, el personal cambie. Totalmente. Puede ser también que cambie de dueños, por ejemplo, y dejan toda la información sin gluten en la web, pero luego realmente vas y no existe esa opción. También puede ser que en muchos casos pues esa información tenga algún tipo de cambio o por ejemplo, la carta haya cambiado completamente, entonces vas al restaurante y descubres que en realidad no era así. Entonces, en la parte de búsqueda de la información hemos visto pues, que el principal riesgo es ese, pero no solo por parte de la información de la comunidad celíaca, que puede ser, bueno, las asociaciones la suelen mantener bastante actualizada, pero quizá el tema de blogs y de otro tipo de información, si no se actualiza continuamente, que además es un trabajo bastante complicado porque tienes que estar continuamente yendo a los restaurantes, comprobando, llamando, consultando, pues se queda en internet y la puedes consultar en cualquier momento. En muchos casos también se ve otra cosa importante como riesgo, que es el propio restaurante, que pues incluya en su página web información, no esté totalmente especificada o haya un asterisco sin gluten y no indica nada más, ni contaminación cruzada, o algo muy típico también que se ve, que es por ejemplo pues el típico asterisco al lado de algún plato sin gluten donde pone no nos hacemos responsables de la contaminación cruzada. Entonces esto también es muy importante decirlo porque en muchos casos cuando estás preparando el viaje, buscando la información, lo que nos cuentan a través de las encuestas es que esa información pues no es fiable y realmente no lo sabes hasta que no vas al destino o puedes intuirlo, saberlo más o menos con una preparación muy grande, con una inversión de tiempo enorme, buscando, por ejemplo, pues para comer un día 3 o 4 restaurantes, pues si falla uno, tener opción B, C y D incluso, porque en muchos casos pues es muy complicado. Totalmente de acuerdo, es que estabas hablando y yo estaba diciendo, es que es nuestro día a día. Cuando llegan momentos de un puente, de unas vacaciones, que siempre utilizamos las redes para transmitir esta información, en plan, prepárate bien el viaje, pues siempre explicamos este tipo de cosas. Comprueba que la información está actualizada y al final donde más fácil o más tranquilo te puedes quedar es directamente llamando y hablando con el encargado, con quien sea el responsable, diciéndole, oye, mira, soy celíaco, he visto en la web o he visto en este blog o he visto en este tal que ofrecéis servicios. Nosotros tenemos una aplicación y a mí me genera muchísimo estrés porque constantemente el sector de la restauración tiene una rotación de profesionales brutal, brutal. Y con la pandemia ha habido muchísimos cambios, muchísimas bajas, muchísimos cierres. Entonces, nosotros somos conscientes de que hablamos con las personas de ese restaurante, ¿no? Comprobamos que todo está ok, que todo está correcto, pero cuando hay un cambio, nadie nos avisa. Entonces, muchas veces, siempre insistimos en, aunque esto aparezca en esta web y aunque estemos tratando de actualizarlo siempre, llama al restaurante, identifícate como celíaco y pregunta, porque simplemente es orientativo. Entonces, a mí me pasa que cuando yo organizo un viaje y tal y cual, pues dedico muchas horas a esa planificación y a ese plan B, a ese plan C, porque tú llamas a un restaurante, compruebas que está todo ok y el día que vas está cerrado. Y de repente te quedas sin opciones y dices, es que no me la puedo jugar. Pero claro, entiendo muy bien lo que decías al principio, ¿no? De que las personas, a ver si lo he entendido bien, que perciben la enfermedad como de mayor riesgo son las que pierden más tiempo o pasan más tiempo haciendo esta planificación. Es decir, cuanto más conoces la enfermedad, más trabajas para que esas vacaciones realmente sean perfectas, ¿no? Eso es. Además, bueno, una cosa que no he comentado es que al final, cuando estás viajando, estás intentando tener una experiencia siempre positiva, que tus vacaciones sean de ensueño. Siempre se nos ha transmitido un poco también eso a través de la publicidad, a través de la información que hemos ido recibiendo sobre lo que es un viaje, incluso a través de las redes sociales se puede ver pues, que
las vacaciones tienen que ser de, pues eso, pues como una experiencia inolvidable, etcétera. Entonces, si estás intentando preparar tu viaje en el cual inviertes tanto tiempo para que eso sea pues más o menos perfecto, por así decirlo, llegas al destino y puedes encontrarte una serie de problemas y de riesgos que realmente hacen que tu viaje pues, pueda ser un desastre. Una de las cosas que también se comentaba mucho en las encuestas, porque había una parte de pregunta abierta donde las personas podían comentarnos lo que quisieran, era, por ejemplo, que muchas veces tenían que llevar un kit de comida pues para poder sobrevivir, por así decirlo, durante pues un día, una noche o incluso varios días, hasta encontrar un supermercado donde comprar o encontrar un restaurante, etcétera. Entonces, claro, dentro de lo que es la preparación del viaje, pues hay una serie de riesgos que la propia comunidad ha resuelto, por así decirlo, porque ha tenido que poner sus propios medios para poder hacerlo. El otro medio importante era pues alquilar apartamentos en lugar de hotel o intentar, en el caso de, por ejemplo, viajar en avión, pues consultar previamente, decir pues que se va a necesitar, pues por ejemplo, si es un viaje transatlántico, tantas comidas, exactamente pedirlo de manera reiterada además, porque a veces pues va hacia ningún lado, porque muchas veces también lo comentaban. Y aparte de eso, de comentarlo varias veces, preguntar, consultar la información muchísimas veces, tener ese kit siempre disponible para poder viajar. Claro. Y ese kit, bueno, pues en muchos casos se decía pues que es algo como obligatorio, como algo básico que tienes que tener para poder viajar. Totalmente. Hace, no sé, 15, 20 años, ese kit era la mitad de la maleta, tranquilamente, porque claro, había muchas menos opciones en los supermercados, en los restaurantes, en los hoteles. Entonces tú te ibas una semana y metías de todo ahí. Metías pan, metías galletas, que yo luego siempre lo digo, ¿no? Una frutería la encontramos en cualquier sitio y fruta siempre vamos a poder comer, pero entiendo, sobre todo pues cuando hay niños, que hay cosas que decimos, bueno, esto lo voy a meter por si no lo encuentro. Pero bueno, forma parte también de esa fase previa de preparación que cuando se la cuentas a gente que no es celíaca, que no te conoce mucho, que no está en este mundo, alucinan porque todavía tenemos la idea de yo me hago la mochila, me cojo un vuelo y me voy a recorrer el mundo o lo que quiera, y en la enfermedad celíaca eso es complicado. Y también nos pasa a veces con gente celíaca poco informada, que no conoce bien la enfermedad y que quizás pues tiene poca sintomatología y dicen, bueno, pues mira, es que yo me voy de vacaciones y me olvido, paso. Y es, bueno, pues entiendo que también los habéis detectado en vuestro trabajo, pues gente que no conoce bien las consecuencias de estar transgrediendo la dieta y al final dice, pues me voy de vacaciones y no me voy a preocupar de este tema, ¿no? Sí, eso también es cierto y también lo podemos ver realmente en el estudio. Luego, también hay otra cosa importante que podríamos mencionar, pero esto ya sería del estudio basado en las entrevistas, que se detecta también que, bueno, que aparte de todo lo que hemos hablado de la preparación, que una vez ya se viaja y se intenta, por ejemplo, acceder a la restauración, a acceder a la gastronomía local, etcétera, hay una serie de problemas que están relacionadas con la pérdida de salud que puede provocar el hecho de consumir quizá pues, un producto que realmente pues, pueda estar contaminado o que te puedan indicar que es sin gluten y realmente luego no lo sea. Luego también hay una pérdida también de tiempo, porque en comparación con otro tipo de turistas, pues al final se invierte mucho tiempo no solo en el previaje, sino durante el viaje también te tienes que estar informando. Quizá, como decía antes, pues tienes una lista y al final terminas yendo a un restaurante a preguntar y no es válido, yendo a otro y hasta que encuentras uno, pues suele ser difícil. Eso además te hace tener una percepción del destino pues mala al final porque piensas que en ese destino no se tiene ningún tipo de protocolo de atención hacia las personas celíacas o sensibles al gluten o celíacas, y por otro lado también afecta psicológicamente, que esto también en muchos casos pues no se menciona, pero igual que decíamos antes, el concepto del viaje perfecto, de las vacaciones, etcétera, que está muy vinculado pues al descanso, al relax, a disfrutar de esos días con tu familia o con tus amigos o con tu pareja, terminan siendo al final algo que te está afectando psicológicamente porque hay una especie
de riesgo que tampoco se ve, que es el riesgo de, vale, vamos a comer, por ejemplo, quiero probar la gastronomía local y no puedes y tienes que acabar comiendo pues en un McDonald's o en un Burger King porque es donde exactamente hay un menú sin gluten. O el hecho de poder disfrutar quizá con familia y amigos comiendo y que no se pueda hacer y finalmente pues tener que estar en el apartamento y no poder estar fuera comiendo en un restaurante pues una paella o lo que sea durante tus vacaciones. Entonces al final eso también es importante. Y una de las cosas que se detectan también importantes, aparte de la información que se le da a las personas cuando están viajando, es el tema de la legislación, de los protocolos, de la formación que se le da a las personas del sector sobre tanto la elaboración de los alimentos sin gluten y sin contaminación cruzada, como también lo que es el etiquetado. En muchos casos, en muchísimos, hemos visto en todos los restaurantes que hemos ido entrevistando y demás, normalmente estos restaurantes tienen algún antecedente familiar o alguna persona muy cercana que es celíaca o sensible al gluten o celíaca y por eso deciden emprender el negocio. Entonces, estas personas se ve que están muy atentas y que prestan atención a todos los detalles. Por ejemplo, si utilizan especias, miran concretamente que ponga el sello sin gluten, etc. En el caso de los restaurantes mixtos, en muchos casos, pues sí que vemos que quizá hay algún tipo de problemática de ese tipo. Aunque sí que, como hemos contactado con los que están dentro de la asociación y tienen convenio, es cierto que lo que nos cuentan es, pues, por ejemplo, nos decía uno de ellos que antes en el restaurante no miraba las especias, las compraba y ya está, pero que ahora mira que todas tengan el sello. Entonces, este tipo de cosas también son importantes porque al final ya no solo es el entrenamiento, por así decirlo, que te pueda ofrecer la asociación, sino que también es una preocupación constante que tienen que tener y un control. Y si no existe ese control, pues un día puede haber un fallo y hacer, por ejemplo, una compra con gluten, pensando que es sin gluten, o que cambien un producto, que eso también le pasa a los pacientes celíacos en el día a día, que puede ser que compres un producto que antes era sin gluten, no mires porque vas con el piloto automático. Exacto. Y de repente llegas a casa y dices, uy, pues ahora tiene gluten y ya me lo he comido. O bueno, es algo que suele ser también habitual, porque al final tampoco se comunica de una forma lógica para que se pueda saber. Y luego también otra cosa que se detecta importante es el tema de la reputación de los destinos. Normalmente en los destinos suele haber una serie de estrategias pues, para fomentar el turismo, para intentar, por ejemplo, adaptarlo a diferentes tipos de turista. Por ejemplo, si es un turismo de playa, pues intentar facilitar el acceso, etcétera, pero en el caso de la celiaquía y la sensibilidad al gluten no celíaca, pues no se detecta eso. Entonces, una cosa que reclamamos, por así decirlo, a través del estudio, es que se intente hacer de esta forma y que también se intente reducir el riesgo mediante esa formación, la legislación mucho más completa, los protocolos más completos. Eso te iba a decir, porque existe legislación que además nace en su día con la idea de proteger a los consumidores vulnerables ante determinados alérgenos, como puede ser en el caso de la celiaquía el gluten. Sin embargo, esa legislación está un poquito coja, no es del todo exigente. Es decir, bueno, pues hablamos de que al final en un establecimiento poner el sin gluten, pues lo puedes poner y tú dices, es que no he utilizado ingredientes, es que esto no lleva gluten y no contempla la manipulación, y muchas veces nos encontramos, a nosotros nos llegan recomendaciones para incluir restaurantes en la aplicación, ¿no? Nos llega un mensajito de fulanito te recomienda este restaurante con un mensaje, ¿no? Y te dice, pues el que he comido fenomenal, me ha sentado todo muy bien, no me ha hecho daño, tienen pan, tienen cerveza, y cuando nosotros hacemos la labor de contrastar esa información, nos encontramos con que tienen pan, tienen cerveza y fulanito ese día ha tenido suerte.
no se ha contaminado o no ha sentido que se ha contaminado porque no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves, pero en realidad ni tienen un protocolo ni conocen bien la enfermedad celíaca, simplemente es que lo que se pidió pues no estaba contaminado y ya está. Entonces es muy importante que conozcamos los pacientes, la legislación, no hace falta que nos la sepamos de memoria, pero que sepamos un poco que encontrar a día de hoy en una carta de un restaurante un simbolito sin gluten implica que ese plato no lleva ingredientes con gluten, pero no implica que la manipulación en la cocina haya sido perfecta, por desgracia, porque la ley lo permite. Entonces siempre hay que identificarse, soy una persona con celiaquía, y preguntar, oye, ¿esto que me has preparado sin gluten, cómo lo has preparado? Porque nos hemos encontrado casos de todo. Yo recuerdo una vez en un restaurante, una mamá celíaca en la cocina y un hijo celíaco atendiendo la barra con opciones con gluten y sin gluten, y cuando les pregunté por la contaminación cruzada, me hablaron del medio ambiente y eran celíacos y yo no sabía dónde meterme. Yo decía, tiene que haber una cámara en algún sitio, me tienen que estar grabando, porque no puede ser que dos personas celíacas con un restaurante con opciones sin gluten no hayan oído hablar de contaminación cruzada. Tuvieron que retirarlo porque además se lo dije, esto no lo podéis vender de esta manera porque al final estáis causando un potencial problema grave a los pacientes, ¿no? Entonces es muy importante informarnos y también es muy importante que existan estos estudios, porque cuando insistimos en todos los obstáculos que los pacientes nos encontramos, parece que es simplemente que yo he tenido mala suerte en la vida y que cada vez que he viajado pues me he encontrado con problemas, pero es que es algo que nos ocurre a todos porque a día de hoy todavía no están muy preparadas las cosas para nosotros fuera de casa. Claro, además, bueno, una de las cosas que también aparece en el estudio es, por ejemplo, con respecto a la contaminación cruzada, que normalmente se intenta, en el caso de los restaurantes que quieren, que son mixtos y quieren ofrecer el servicio sin gluten, pues lo que hacen normalmente es tener dos cocinas y ya está. Y también nos comentaban que evitan ir de una cocina a otra, por ejemplo, con el mismo de delantal, o si llevan guantes, con los mismos guantes. Entonces, en uno de ellos nos comentaban que tienen dos cocinas y que hay un personal para la cocina sin gluten y otro personal para la cocina con gluten. Que un día, por ejemplo, falla el personal de la cocina sin gluten, pues cada vez que tiene que entrar a la cocina sin gluten se tiene que cambiar, quitar los guantes, quitar la rejilla del pelo también para evitar que haya cualquier tipo de harina o incluso es que puede ser pues que en el delantal haya migas y que puedan caer. Entonces nos cuentan un poco eso también como algo también muy importante. Sí, y complejo porque no todos sí, los restaurantes lo pueden hacer, pero si al final quieres tener de manera potencial un público tan importante, porque parecemos cuatro, pero somos muchas las personas que tenemos que comer sin gluten, bien sea por una sensibilidad o por una celiaquía, y son muchos los que no están diagnosticados y merecemos la pena porque además somos muy fieles, pues si quieres tener ese tipo de público, de clientes, tienes que hacerlo bien, porque estas cosas tienen las patitas muy cortas y si lo haces a medias se te va a contaminar a alguien, vas a tener un problema, y además que esas cosas corren vuelan por las redes sociales, no vas a tener más celíacos, no van a ir a tu puerta más celíacos. sí. Y bueno, otra cosa también que quería comentar sobre el tema de la contaminación cruzada es que, por ejemplo, en algunas entrevistas con influencers, pues es cierto que nos comentaban que normalmente, además de antes de viajar, informarse mucho, etcétera, y llevar el kit celíaco, que también nos lo confirman, hay otro punto importante que son las tarjetas donde se informa en cualquier idioma, porque son descargables, se pueden imprimir y están en todos los idiomas, que eres celíaco, las características, cómo hay que hacer, por ejemplo, la parte de la contaminación cruzada, etcétera. Entonces, esto nos comentaban que normalmente algunas personas más atrevidas que sí que han viajado a países donde es más complicado, porque también es cierto que eso supone un riesgo, el elegir el destino, y normalmente también se ve que se suelen elegir destinos muy cercanos y a la vez también como muy controlados, donde haya asociaciones, donde se pueda facilitar un poco la vida celíaca. Entonces, este tipo de personas que sí que se han lanzado más a la aventura, ir por ejemplo pues a Japón o incluso a Egipto, etcétera, son personas que han ido con su tarjeta, que han estado en contacto con la cocina, que han decidido, por ejemplo, pedir entrar dentro para mirar, o sea que tiene una implicación muy grande también.
Y luego también en muchos casos pues comentaban que a veces pues han llevado la carta, pues la tarjeta de identificación, han hablado, han pedido la carta con los alérgenos si había, han entrado a la cocina, les han explicado todo y finalmente luego han visto que les han puesto pues un trozo de pan encima del plato o cualquier cosa, o incluso a la hora de servir también se hablaba mucho de cómo si es un restaurante mixto, un establecimiento mixto, se pueden pasar cosas por encima del plato sin gluten y se contamina, etcétera. Entonces, todas estas cosas también se mencionan como un riesgo importante a la hora de hacer el servicio. Y el otro tema también relacionado con esto es que quienes han decidido viajar más lejos o ir a países donde hay un riesgo mucho mayor, es cierto que luego lo han documentado bien para poder intentar ayudar también a otras personas. Entonces, para mí es fundamental esa labor de comunidad que existe, porque al final sin esa comunidad celíaca y bueno, incluimos también a la sensibilidad al gluten o celíaca y hasta incluso a las personas alérgicas al gluten, bueno, al trigo, perdón, en este caso es cierto que esa comunidad se ayuda mucho. Y hay otro tema que también me gustaría mencionar, que es que desde el inicio del estudio pues intentamos evitar que nos respondieran a estas entrevistas y a las encuestas personas que consumen sin gluten todas sus comidas o prácticamente todas por otros motivos. Esto es debido a que no queríamos entrar en este tipo de problemas porque al final es una moda que ha ido surgiendo poco a poco, que se ha ido estableciendo sobre todo con pues estilos de vida más saludables, donde se dice, por ejemplo, que no es saludable consumir trigo o el gluten incluso porque está muy modificado, etcétera. Bueno, cada uno tiene su teoría y su visión. Entonces, en el caso de este tipo de modas, es cierto que no prestan atención a la contaminación cruzada. Entonces, este tipo de personas no las hemos tenido en cuenta y no han participado en el estudio. Era fundamental marcar que eras celíaco o celíaca o sensible al gluten, no celíaco. Entonces, en ese caso, todas estas personas que han participado lo hacen porque es su tratamiento médico al final. Claro, Sí, perdona, que te he cortado. Vale. Y bueno, además de todo esto, también me gustaría decir pues, que desde el punto de vista de las publicaciones científicas sobre estos temas, existe una especie de control, por así decirlo, para no focalizarnos demasiado en lo que sería el tema de la celiaquía o de la sensibilidad al gluten o celíaca, que esto significa que, por ejemplo, en nuestros títulos no podemos poner celiaquía o sensibilidad al gluten o celíaca, sino que lo tenemos que hacer de forma muy amplia. Entonces, dentro de lo que pudimos hacer, una de ellas era incluir la palabra consumidor con vulnerabilidad, porque realmente no sé hasta qué punto estaría como bien visto por parte de la comunidad celíaca y sensible al gluten o celíaca el término vulnerabilidad, pero como existe una serie de riesgos, pues fue la única forma que conseguimos de intentar poner un título que nos permitiera abarcar un poco todo y que no nos rechazara la investigación. Claro. Y el otro punto sería el siguiente, que era personas con necesidades específicas alimentarias. Ese título me gustaba mucho más porque yo creo que lo veo como más, o sea, es más concreto en el sentido de que personas con vulnerabilidades no se entiende realmente, no lo podríamos relacionar, pero este sí. Y además este también se puede relacionar luego posteriormente pues, con otro tipo de necesidades que también puedan incluir la contaminación cruzada. Y bueno, básicamente sería esta información pues, para aclarar un poco los títulos y cuál es el proceso hasta llegar al título, porque nuestra idea inicial pues, no era esta, la verdad. Sí que es verdad que en cuanto, o sea, lees el título y lees, bueno, pues personas con vulnerabilidades, pero en cuanto te pones a leer, enseguida aparece la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca y ya te das cuenta de que el análisis está centrado en pacientes que tienen una de esas dos patologías. Al final pasa como en tantas otras cosas. Tú cuando lanzas, yo aquí hablo de mi trabajo, ¿no? Cuando lanzas una nota de prensa y en el titular aparece ha salido no sé qué para personas con celiaquía, dicen, buf, pero si son para 4, no me interesa, no publico esto porque es para enfermedad celíaca. Sin embargo, si tú hablas de restricciones alimentarias así en general, dices, uy, que aquí metemos a los alérgicos, a los que tal, y parece que es como que afecta a muchas más personas y cuantas más personas se vean afectadas, más se va a leer mi información, que es un poco
el concepto de, vale, te la publico porque me va a traer visitas. Entonces, entiendo perfectamente que os habéis encontrado en esa tesitura de decir, jolín, queremos decir esto, pero no podemos decirlo claramente. Pero bueno, creo que queda muy bien explicado en cuando te pones a leer el artículo. Y al final yo sí que lo veo una vulnerabilidad. Yo soy muy optimista en el sentido de que yo llevo 25 años conviviendo con la enfermedad celíaca y para mí es mi día a día. Y como vivo tan en piloto automático, pues no me supone un problema grave cuando estoy en mi zona de confort, ¿no? Pero cuando de repente sales, dices, ostras, espera, que no me acordaba que yo soy celíaca, que no puedo comer aquí. O cuando vas con un grupo de amigos nuevos, ¿no? Despedida de soltera, pues gente que hace mucho que no ves, te juntas y dices, es que yo aquí no puedo comer y te miran como diciendo, ya está, ya no se está. Y tú te sientes mal. Hablabas de ese aspecto psicológico, ¿no? De decir, les estoy fastidiando el viaje a esta gente que pueden comer en cualquier sitio y sin embargo tenemos que coger el coche, hacer 12 kilómetros para irnos a un restaurante en el que yo puedo probar la paella, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que es muy importante que se pongan sobre papel y que se divulguen desde un ámbito científico y académico, porque muchas veces cuando tú las cuentas pareces una exagerada y parece una locura y dices, no, es que no puedo comer aquí porque he hablado con ellos previamente y no me dan confianza y pareces una exagerada. Pero es que esto que nos pasa a todos los pacientes que sabemos un poco de qué va el tema y realmente yo creo que es un sector, una industria que tiene que cambiar y que cambiará, pero va despacito, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hablando un poco sobre las publicaciones previas, si os fijáis un poco en la primera parte de los artículos, aunque lo voy a comentar yo, hay una gran cantidad de información que la estamos extrayendo de artículos de carácter médico. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún artículo a día de hoy publicado sobre este tipo de temas relacionados con el turismo. Justamente el año anterior, en el 2021, se publicó un artículo sobre catering en eventos y en festivales. Y además ese artículo, por mi parte, yo decidí, por así decirlo, criticarlo un poco en el último trabajo, porque se nos dio la oportunidad, justo vi que salía y teníamos que enviar el artículo revisado y con unas comprobaciones y lo metimos a última hora, porque se hablaba de intolerancia al gluten. Entonces, para mí era muy importante que en todos estos trabajos no se hablara en ningún momento de intolerancia al gluten, estaba prohibido. De hecho, tenemos que usar todo el rato una terminología que es todo el rato personas que sufren celiaquía o sensibilidad al gluten o celíaca, que es todo el rato se repite en los dos artículos de esa manera en concreto, y es porque queríamos establecer una terminología correcta a nivel médico, porque no queríamos usar una terminología popular o que se utiliza normalmente en cualquier ámbito y que no es correcta. Entonces, aparte de tener un problema para empezar a estudiar esto, porque teníamos que estudiar siendo de otra área, porque no somos de medicina ni de nutrición, entonces teníamos que estudiar esta experiencia del consumidor y cómo vive la búsqueda de información cuando va a viajar, basándonos en artículos médicos o en artículos de nutrición, etcétera. Entonces, para ello, pues también fue como una especie de búsqueda incesante, porque al final tampoco hay mucho y los que hay, pues también algunos de ellos luego son criticados y ya los tenemos que rechazar, etcétera. Claro. Entonces, es que sí, perdona, continúa. Sí, nada. Entonces eso, básicamente decir que en ningún momento, bueno, yo buscaba en el buscador para evitar que se nos colara en algún momento, que alguien lo pusiera, porque a veces nos decían, cuando revisábamos y demás, bueno, pues podríais poner intolerancia al gluten. No, intolerancia al gluten no lo vamos a poner. O sea, aquí todo el rato el mismo término. Buscar intolerancia cientos de veces en nuestro documento con el buscador para que no se colara todo el rato. Y de hecho es eso, que creo que fue este artículo que os comento de eventos y catering, no sé si salió en julio o algo así del 2021, y en cuanto lo leí dije, qué bien, van a publicar un artículo que puede tener relación con el nuestro, me hizo ilusión verlo, pero luego lo leí y dije, es que habla de intolerancia, y ya echa por tierra todo el trabajo de más. No puedo estar más de acuerdo, es que cuando yo soy muy fan, por desgracia, de escribir a marcas comerciales, a marcas de productos. Pero les escribo porque muchas veces a través de las redes me manda la gente fotos, me dice, Lore, es que este producto no está correctamente etiquetado, no lo entiendo, no sé qué. Yo, mira, vamos a salir de dudas, vamos a hablar,
con calidad de la marca, ¿vale? Entonces tú escribes a la marca y dices, mira, quería saber esto, según la normativa tal, no sé qué, no sé cuánto, y te contestan con intolerancia y dices, es que ya no puedo seguir hablando contigo. O sea, sí puedo seguir hablando contigo, obviamente, pero estamos hablando de cosas diferentes y a mí que alguien siga utilizando ese término me da la sensación de que no se ha actualizado del todo. Incluso encontramos la normativa europea, la 1169/2011, habla en algunos párrafos de intolerancia. Incluso la asociación, perdón, no, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en algunos comunicados que tiene, pues creo que es en el de las lentejas, no recuerdo ahora exactamente, sigue a veces mencionando el término intolerancia. Y no entiendo por qué se sigue utilizando cuando desde la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, desde la SGAN, desde todas partes, nos están diciendo que no es una intolerancia, que el mecanismo que la provoca no tiene nada que ver con una intolerancia, sino que es una enfermedad autoinmune. Pues ya está, si las cosas hay que llamarlas por su nombre. Agradezco mucho ese esfuerzo extra de revisar 40.000 veces la documentación para que esa palabra no salga, porque es la manera de acabar con ella, tratando de que no aparezca y menos pues, en documentos de tal importancia como es el vuestro, ¿no? Sí, bueno, además de eso, el tema de intentar pues, ofrecer una visión como mucho más enfocada también hacia lo que es vivir con celiaquía cuando hay que viajar y por otro lado también el hecho de intentar encontrar qué destinos, que eso no lo habíamos comentado todavía, Sí. qué destinos se reconocen pues como gluten free friendly o donde podemos intentar encontrar pues una oferta muchísimo más amplia y donde también hay una vinculación, en este caso, como decía antes, con esa comunidad celíaca o sensible al gluten o celíaca. Porque a nivel general lo que se observa también a través del estudio es que la mayor parte de personas entrevistadas comentan que cuando viajan ven que donde hay una implicación tanto de personas de la comunidad que pueden ser influencers, etcétera, como de asociaciones y federaciones, es donde hay destinos seguros. O sea que al final no es un trabajo desde el punto de vista de la organización pública o desde la salud, sino que es un trabajo desde estas asociaciones y desde estas personas que se dedican a difundir la información a través de las redes sociales. Entonces, bueno, sobre estos destinos, pues sobre todo hay varios destinos importantes. Tendríamos España, que sería referente, y también Italia. O sea, ambas estarían más o menos a la misma altura. Y luego también destacaba mucho el caso, por ejemplo, en cuanto a positivo, de cómo un destino puede convertirse en gluten free, que es el de Cangas del Narcea, que ya lo hemos comentado también antes. Y vamos, el destino surge, bueno, en muchísimas conversaciones. Todas las personas prácticamente celíacas o sensibles al gluten o celíacas que estuvimos entrevistando lo comentan. O sea, dicen, hay un destino que es buenísimo. Y es que hay que ir y es obligatorio ir si eres una persona celíaca o sensible al gluten o celíaca, porque está muy bien gestionado, porque toda la información está disponible, es transparente, etc. Entonces, en ese caso, pues sí que es cierto que haya ejemplos a nivel, pues para poder seguirlos o para poder estudiarlos y después intentar generar otros destinos de este tipo. Entonces, también con nuestro estudio queríamos intentar dar esta información pues, a todo lo que es el sector de la hostelería y restauración para que intenten, en base a estos resultados, porque siempre que hacemos un estudio queremos que tenga una implicación social y que no se quede solamente pues, publicado y ya está, pues darle esta información al sector de la hostelería y restauración para que intente mejorar estos aspectos que detectamos y al mismo tiempo poder también incrementar la visibilidad del colectivo, porque al final sí que es cierto que el hecho de que exista la comunidad facilita todos los aspectos, pero si no hay un apoyo externo, pues realmente tampoco se puede mejorar la situación y reducir esos riesgos que existen. Totalmente. Yo recuerdo cuando presentamos el proyecto Cangas sin gluten en Fitur en el año 2018, en enero de 2018, era la primera vez que se hablaba de un turismo, entre comillas, sin gluten en una feria como es Fitur, ¿no? Y me tocó a mí defenderlo. Estaba tan nerviosa que mi bruxismo
llegó a partirme un diente. O sea, con eso os lo digo todo. Pero bueno, la cosa salió bien y cuando me bajé del escenario se acercó a mí un concejal de un ayuntamiento de la costa catalana. Y me comentó además es que era un sitio pues, donde había mucho turismo, es un sitio que tiene, pues eso, normalmente te vas de vacaciones a esa zona y está fenomenal. Y nos decía que él tenía a alguien en su entorno que era celíaco, entonces que por eso estaba como más sensibilizado y que quería montar algo así en su ayuntamiento. Pero ¿qué pasa? Que habían tenido como reuniones, contactos previos con la hostelería de la zona y que tenían muchísimo miedo. No querían hacer eso porque tenían ya suficiente turismo y no querían especializarse, no vaya a ser que perdamos turismo que ya tenemos y por otro lado no sepamos hacerlo bien, ¿no? Entonces, el ejemplo de Cangas sirve para, bueno, pues que tener en cuenta que si las cosas se hacen bien, si nos lo tomamos en serio, es una vía más para promocionarte. Por un lado, que haya habido tanta promoción del destino de Cangas ha estado fenomenal porque ha habido veranos estupendos, pero por otro lado, cuando hay tanta información es fácil caer en la desinformación. Y yo siempre lo digo, siempre insisto, Cangas no es, me dicen, es que en Cangas no hay gluten. Pues claro que hay gluten, hay panaderías con gluten maravillosas, pero tenemos pues la suerte de haber una parte del sector hostelero muy comprometida que sabe hacer las cosas. Entonces, cuando viajamos a destinos que son sin gluten o que son destinos gluten friendly, nos tenemos que informar también. Tiene que haber también esa fase de planificación, porque me decía hace poco una señora, es que fui y solo hay un obrador. Claro, si es que en la web lo pone que hay un solo obrador Isacel, que los demás obradores del pueblo pues son obradores tradicionales, estupendos y maravillosos con gluten. Entonces, hay que ir poco a poco y luego hay que apoyar este tipo de iniciativas. Ha salido también Sevilla sin gluten, que todavía no he ido, hace mucho que no voy a Sevilla, pero tiene una pinta todo que yo quiero ir ya. Málaga sin gluten. Entonces, cuantas más redes surjan, va a ser mejor para todos, pero no podemos olvidarnos de esa fase previa tan importante del trabajo de a ver dónde voy. Sí, además de la fase previa de buscar la información, comprobarla y demás, también vimos en el estudio que una parte muy importante es el nivel también de educación y de conocimiento sobre la enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten o celíaca de las personas antes de buscar la información. Porque si, por ejemplo, no sabes, como comentabas antes, sobre este establecimiento, no sabes lo que es la comunicación, o sea, perdón, la contaminación cruzada, Sí. pues por ejemplo puede ser que estés buscando información y veas que hay una opción sin gluten y ya pienses que es sin contaminación cruzada. O por ejemplo que vayas a un lugar donde quizá pues vas a consumir un producto y te dicen, no, esto es arroz y ya está. Y luego realmente lleva unas especias que pueden tener gluten. O sea, este Exacto. tipo de cosas también es importante y aparece en el estudio, que al final la propia formación de las personas que tienen estas enfermedades es fundamental y aparte la formación del resto de la sociedad. Y en eso creo Totalmente. que es donde la comunidad celíaca es la que está haciendo una labor, vamos, incalculable, imprescindible, porque gracias a todas estas personas, que además muchas o gran parte son voluntarias y lo hacen de forma, pues, por intentar colaborar con la comunidad celíaca, intentar cambiar un poco la situación, son las que están consiguiendo pues que esta información sea más transparente y al mismo tiempo que esta información pues sea también realista, porque normalmente cuando nos cuentan un poco sobre la búsqueda de información también ven que soléis poner, por ejemplo, consulta primero, intenta, esto es del 2018, por ejemplo, un recordatorio, recuerda que esta información puede haberse actualizado, este tipo de cosas también son básicas. Totalmente. Y luego también un poco la labor de difusión también de lo que es la enfermedad, que también se hace tanto desde asociaciones como por parte de influencers o blogueros, blogueras, que están recopilando toda esta información para, de forma, pues eso, altruista, difundirla y que se dé a conocer. Porque normalmente, pues Totalmente. una cosa que también nos decían en las entrevistas era que cuando te diagnostican, pues tampoco te explican, pues mira, este es el protocolo a seguir, o mira, esta es la legislación que hay vigente sobre este tema. Normalmente, pues es algo muy básico lo que te suelen dar y tú tienes que complementar esa formación que bueno, a veces es un folleto, a veces es nada
y sí que es cierto que muchas personas que también entrevistamos decían que al inicio de su vida celíaca o sensible al gluten o celíaca, que hicieron muchas cosas mal y que aprendieron también por hacer esas cosas mal. Totalmente. Entonces, si se facilitara también mediante la visibilidad y mediante la colaboración de las instituciones públicas, también de los restaurantes, de las empresas de hostelería, etcétera, lo que es la celiaquía y la sensibilidad al gluten o celíaca, las necesidades que hay, los riesgos que existen, pues probablemente sería mucho más sencillo. Totalmente de acuerdo, o sea, no te puedo poner ni una coma, porque salimos de la consulta y bueno, pues sabemos cómo es el sistema público sanitario, pero es que aunque tuviesen una hora entera para explicarnos la celiaquía, en una hora no nos pueden explicar cómo identificar un producto sin gluten, tener cuidado con la contaminación cruzada en casa, cuando sales fuera, es imposible. Entonces, hay una parte muy importante de la enfermedad que tenemos que aprender nosotros. Las asociaciones cumplen un papel ahí fundamental. Pero muchas veces, bueno, pues encuentras también ese apoyo en las redes de gente que también ha pasado por lo que tú estás pasando y te sirve de apoyo. Yo el gran problema que veo aquí es que hay mucho paciente que no se informa porque no se quiere informar, porque considera que con lo que le ha dicho el médico, con retirar determinadas harinas, con buscar la etiqueta sin gluten, tiene más que suficiente. Y al final ese es el que va al bar de la esquina y un día pide una cerveza sin gluten y al día siguiente pide una caña normal y corriente, y cuando vas tú, el camarero dice, perdona, si porque te tomes un día una caña no te pasa nada, que Paco el del Quinto es igual de celíaco que tú y lo hace. Y ya ahí ya hemos perdido una cantidad de potencia, de impulso, porque al final la exagerada eres tú. Y lo de la caña y la cerveza está basado en hechos reales, que a mí me pasó, y no solo eso, sino que se pidió, es que cada vez que me acuerdo, boquerones fritos, rebozados en harina de trigo. Y yo flipando, y me decía el camarero, ¿ves? Es que tú eres un poco, lo llevas un poco al extremo. Y yo, sí, claro, soy yo que lo llevo al extremo. Entonces, bueno, pues muchas veces llegar a ese paciente que no se quiere informar es muy complicado y al final es un obstáculo para seguir divulgando y seguir dando a conocer pues las necesidades reales de los pacientes. Pero bueno, poquito a poco y con estudios así nos ayudáis muchísimo, porque no es un bloguero el que está publicando, que muchas veces los blogueros pues tenemos la fama de, bueno, escribimos un poco lo que nos parece sin base alguna y no es así, ¿no? Bueno, hay de todo, obviamente, pero que desde una institución como es la Universidad Rey Juan Carlos hayan salido estos dos trabajos, estos dos artículos publicados, nos ayuda mucho a decir, oye, que no estamos locos, que no es una exageración, que esto es real. O sea, que mil gracias por eso, que ha sido mucho trabajo. Pues también quería aprovechar, ahora que estamos agradeciendo, para dar las gracias tanto a FACE, a todas las personas que también difundieron la encuesta, también a todas las personas que habéis participado en las entrevistas, porque tampoco podríamos haber hecho el estudio si no hubiera esta participación además tan alta, tan implicada, tantas conversaciones que hemos tenido durante no sé cuántas horas, porque hay muchísimas personas entrevistadas, toda la información que nos habéis ido regalando y dando en base a vuestra experiencia, pues ha permitido construir estos dos estudios, porque si no, no hubiera sido posible. Entonces, muchísimas gracias por toda la participación que ha habido por parte de la comunidad celíaca y sensible al gluten o celíaca. Yo siempre que me llega un mensajito por Instagram de, oye, que estoy haciendo el trabajo de fin de grado, siempre pongo, oye, que es que contestad, participad, porque esto es bueno para nosotros, no es solo bueno para la persona que lo está haciendo, que está haciendo un trabajo, es que este tipo de encuestas, de trabajos, de entrevistas, nos ayuda a visibilizar nuestros problemas y la manera de que nos ayuden a resolverlos es que se vean, porque si simplemente somos 3 o 4 que decimos que la contaminación cruzada es muy mala, pues no nos van a hacer caso, pero si hay un estudio publicado de la Universidad Rey Juan Carlos, pues la cosa cambia ya un poquito. O sea que... Bueno, y ya para ir acabando, Alicia, ¿cómo ves la situación? Es decir, habéis detectado una serie de problemas, de riesgos, de miedos que tiene la gente en la fase previa. ¿Sois conscientes de cuál es la situación en cuanto a normativa, en cuanto a oferta? ¿Crees que va a cambiar rápidamente y que va a haber más adaptación en el sentido de que, bueno, pues que al final el sector turístico en general se va a dar cuenta de que cada vez hay públicos más diferentes y uno de ellos somos los que vivimos con restricciones alimentarias y se van a adaptar? ¿O todavía va a ser una cosa muy lenta, que va a ir muy despacito? Porque en los últimos años ha pegado como un empujón más rápido, pero no sé.
Pues sobre esta pregunta, creo que sí que es cierto que además de que se está diagnosticando más rápido y hay muchísima más gente que también se está informando mejor y ya sabe realmente cómo funciona y cómo es la dieta sin gluten, 100% sin contaminación cruzada, etcétera. También hay una serie de características que son paralelas a todo esto, que es, por ejemplo, el surgimiento de otro tipo de formas de alimentación, como puede ser el veganismo, las dietas vegetarianas, también incluso me atrevería a decir, porque estoy ahora trabajando en ello, el real fooding. Entonces, este tipo de formas de alimentación que buscan una alimentación también de calidad, más sana, etcétera, pueden facilitar que muchas empresas de hostelería y restauración quieran reconvertirse, más que nada porque este tipo de público es muy fiel y aparte cuando recomienda, esa recomendación suele repercutir muchísimo en una serie de beneficios enormes. Entonces, yo creo que sí que se están dando cuenta, sobre todo porque va unido a esta situación que decía que es paralela, que no tiene nada que ver y que realmente estas personas sí consumen gluten, a no ser que sigan lo que me decíamos antes de la moda de no consumir gluten, etcétera. Pero sí es cierto que una vez ya te preocupas, por ejemplo, en el restaurante de elaborar una comida vegetariana, pues puedes aprovechar, de hecho, la situación pues para que sea también, por ejemplo, sin gluten, sin otro tipo de alérgenos como puede ser el huevo, etcétera. Entonces sí que es cierto que esa situación que lleva un movimiento que quizá no está muy relacionado, pero que puede unirse al final en estas decisiones que pueden tomar las empresas de restauración, sí que puede ser que esté ayudando y también colaborando muchas veces para mal. Es decir, que igual que puede ayudar y puede permitir que se desarrollen nuevos negocios sin gluten, porque vean que es una gran oportunidad también introducirlo al mismo tiempo, puede ser negativo, por lo que decíamos antes de las modas sin gluten y también porque muchas veces pues, existe también una desinformación en la hostelería donde se piensan que, bueno, pues pongo vegetariano y pongo sin gluten y compro el pan sin gluten y luego realmente te estoy ofreciendo una hamburguesa que lleva trigo o Exacto. estoy incluyéndote pues eso, lo que comentábamos de las especias, etcétera. La salsa de soja es un peligro, La te la salsa de meten soja. y dices, pero está etiquetada sin gluten, no, pero ¿por qué lleva gluten la salsa de soja? Pues porque la maceran en trigo, por ejemplo, ¿no? Pero ocurre mucho que hay productos como trampa y enseguida te das cuenta y dices, sí, pero no. Pues este tipo de cosas yo creo que son al mismo tiempo un impulsor y al mismo tiempo puede ser que perjudiquen bastante además. Pero si dentro de lo que es la información que se divulga y que se transmite hacia las empresas de restauración, se intenta también que se asocien, que participen de la comunidad, pues en ese caso sí que es cierto que ahí se ve totalmente que se produce una ruptura con esa desinformación. De hecho, en una Totalmente. entrevista se decía, por ejemplo, pues que una persona que tiene un establecimiento sin gluten les cuenta que es como si fuera una enfermedad en la cual pues tú, ahora además con el tema de la COVID-19 se podía ver muy fácil, pues tú cada vez que toques cualquier cosa, aunque te toques los pantalones o los bolsillos o lo que sea, te lavas las manos y ya vuelves a trabajar. No puedes estar tocando, por ejemplo, un vaso de un cliente y después tocar pues por ejemplo, una tapa que vas a poner. Cada vez que toques algo, sea lo que sea, te tienes que lavar las manos. Eso nos comentaba como un protocolo, pues que al final parece estricto, parece muy... En el año 2019, que era cuando hacíamos las Claro. entrevistas, nos lo contaba como algo muy estricto y que le costaba al trabajador pues entender, porque no entendía por qué cada vez que tocaba algo se tenía que lavar las manos, pues ahora lo vemos muy fácil. Claro. Entonces, sí es cierto que los protocolos que ha habido también en restauración para el tema de la COVID-19, que son muy estrictos en ciertos temas, aunque también pues, podemos entrar a charlar sobre si se cumplen o no se cumplen, etcétera, sí es cierto que como son muy estrictos, van a garantizar una seguridad alimentaria en algunos ámbitos. Claro. Entonces, bueno, en el caso del lavado de manos, etcétera, si tú te estás dedicando y tienes dos cocinas y estás haciendo productos con gluten y sin gluten, pues probablemente si tú cada vez te lavas las manos, te cambias la ropa, etcétera, como decíamos antes, pues puede garantizar que sí que se haga mucho mejor.
Claro, y ahí también hay una parte fundamental que es, aunque tú te dediques a la hostelería, si quieres tener público celíaco y sensible al gluten, ya no solo tienes que saber que esto lleva gluten, que esto no, sino que tienes que saber lo que es la enfermedad. Nosotros en Cangas, cuando hacemos las sesiones formativas, nos tiramos una sesión entera hablando solo de la enfermedad, que parece una charla médica, pero cuando una persona que está cocinando entiende que una amiga que caiga en un plato ya le puede producir un problema importante a esa persona que ha venido a su restaurante a comer, cambian el chip porque dicen, ah, es que yo había entendido que esto era una diarrea y ya está. Y no es así, va mucho más allá. Entonces te das cuenta que cuanto más saben de la enfermedad, más en serio se lo toman. Yo recuerdo un restaurante que llegué un día y tienen 2 cocinas y me senté, dije que era celíaca y tal, y me dijeron, mira, te voy a poner aquí, que aquí no hay corriente. Y dice, ah, no creo que pase nada, pero es que si te pongo en esto y abro ahí que hace calor, puede haber corriente y a ver si te va a saltar una amiga del plato de la mesa vecina. Y dices, que no creo, mujer, pero conocen tan a fondo la enfermedad a veces que dices, no, no, es que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que no te pongas malo, ¿no? Y cuando no la conocen tanto, pues yo me acuerdo una vez que pedí una ensalada, que expliqué que era celíaca, que no sé qué, que no sé cuánto, y me la trajeron con picatostes de trigo. Y le dije al tío, mira, no, no me lo puedo tomar. Se fue al final, al fondo de la barra, con sus manitas, quitó los picos y me volvió a traer la ensalada. Y dije, ¿pero qué me estás vacilando? O sea, que te he visto, es que encima te he visto. Bueno, mujer, pero nada, por un poquito. Bueno, cuando tienes un conocimiento importante de lo que es la enfermedad, no dices por un poquito no te va a pasar nada. Entonces, eso es muy importante también, claro. Bueno, Alicia, pues yo qué sé, yo traía un guión que ni lo he mirado porque al final nos hemos puesto a hablar de una cosa, de la otra, ha ido fluyendo la información, la conversación. No sé si hay algún tema que quieras recalcar, que quieras destacar. Has hablado de tus compis, les has dado las gracias a todo el mundo. No sé si hay alguna de las conclusiones que habéis hecho, a las que habéis llegado que quieras mencionar. Pues básicamente y muy rápido, que es importante que desde la propia persona celíaco, sensible al gluten o celíaca, se informe mucho antes de viajar y sobre todo que no vea, aunque vemos que es una pérdida de tiempo, por así decirlo, en comparación con otras personas que no sufren las enfermedades, sí es cierto que esa pérdida de tiempo se traduce luego en una seguridad, que no la tendrían si no invirtieran todo ese tiempo. Y aparte de eso, pues informarse sobre todo a la hora de ir a un restaurante de todos los protocolos que siguen, si conocen realmente la enfermedad o no, que pregunten, que hagan todas las preguntas posibles, que no pasa nada, que a veces sabemos que puede ser un poco chocante, incluso si es en otro país, pues puede ser complicado, pero podemos llevar a día de hoy, hay traductores, tenemos las tarjetas de las que hablábamos también antes, entonces al final esa situación de riesgo y de miedo también que va asociado a poder contaminarse o a poder tener una mala experiencia porque haya gluten o porque vaya si no haya un restaurante donde comer, pues se puede ir supliendo ahora mismo con un esfuerzo de las personas que padecen estas enfermedades, pero esperemos que en el futuro cambie. Entonces, para que eso cambie también necesitamos que las comunidades celíacas sigan activas. Claro. Y seguir pues intentando trabajar en ello, porque si no al final pues es muy complicado. Poquito a poco, es cada persona celíaca que viaja, que se informa de un restaurante, cada foto que se sube a las redes, cada post que se hace en un blog hablando de un establecimiento o de un destino, nos ayuda a todos. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que en el fondo todos somos altavoces y representantes de la enfermedad de alguna manera, ¿no? Y es muy importante que sigamos eso, remando y aportando nuestro granito de arena, porque de verdad que acaba dando resultados poquito a poco, o sea, no tiene nada que ver. Y yo sé que cuando digo esto mucha gente me dice, claro, claro, porque tú llevas ya muchos años, pero es verdad, no tiene nada que ver lo que había en el año 2002 con lo que hay ahora, y es gracias al trabajo de muchísima gente de las asociaciones, de investigadores como vosotros, que, bueno, pues a través del conocimiento y de la divulgación, pues vas llamando de alguna manera, de forma pues así un poco mental, ¿no? A puertas, la gente lo va entendiendo y las cosas van cambiando, pero es un trabajo de absolutamente todos y para ello pues necesitamos estar informados. Yo siempre digo que hay un peligro enorme, que son los celíacos que no se quieren informar, porque
nos hacen daño a todos, ¿no? Y el tema que comentabas de la moda, lo mismo, hay gente que dice, bueno, cuanto más se consuma sin gluten, más baratos van a ser los precios. Ya, pero a veces se lanzan mensajes que son contraproducentes para nosotros, ¿no? Como lo que comentaba de el señor que unos días se pide cerveza sin gluten y otros días cañas normales y corrientes. Entonces, bueno, es la situación que nos ha tocado vivir, pero bueno, yo creo que poquito a poco pues irá mejorando todo y siendo más fácil. Sí, esperemos que sí. Y bueno, ya como último comentario, pues agradecerte de nuevo haber podido difundir la investigación en el podcast, porque la verdad es que estamos intentando pues, que llegue cada vez a más gente y sobre todo que intente llegar a ese tipo de sector, que es el sector de la restauración, que es el que realmente pues, se puede aprovechar mucho de estos estudios. Totalmente de acuerdo. Yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, pero ¿no quieres tener a un público súper fidelizado, que te va a recomendar todo el rato, que te va a hacer un montón de fotos en las redes y te hacen ellos las redes sociales solas? Y muchas veces es por miedo y muchas veces es por desinformación, de no, a ver si la voy a liar. Bueno, haciendo las cosas bien y con un protocolo pues, controlado, no tienes por qué liarla. Al final nosotros comemos en casa y se pueden hacer las cosas bien. En un restaurante es diferente, ¿no? Pero bueno, poquito a poco irá calando ese mensaje, tendremos más opciones y ese proceso de búsqueda de información previo, que es obligatorio a día de hoy, pues oye, igual un día no hace falta. Yo siempre digo, ojalá algún día no exista la aplicación Felicidad, porque sea tan fácil como salir y decir, a mí pónmelo sin gluten y ya está. Pero de momento, pues toca seguir peleando por ello. Alicia, mil gracias por contarlo así de bien, por ese trabajazo, por implicarte además. En cuanto llamaron a tu puerta te dijeron, oye, que tengo aquí una chica que va a hacer una investigación, temas de celiaquía, allá que te fuiste. O sea que mil gracias por formar parte también de esta comunidad, por contarlo así de bien y por ser altavoz de esos obstáculos que muchas veces parece que solo están en la cabeza de uno, pero cuando pues eso, vemos que hay más de 800 personas respondiendo una encuesta y que las conclusiones son las que nos has comentado, pues dices, pues no soy la única. Sí, pues esperemos poder seguir porque la verdad me gustaría continuar con este tema y ver, por ejemplo, otro tipo de temas que estén relacionados también con el ámbito del viaje. Así que espero que podamos volver a vernos o a hablar en otro podcast sobre otro estudio en el futuro. Ojalá, ojalá. Y para buscar gente, para hacer entrevistas, para lo que queráis, contad con nosotros, que encantados de la vida de contribuir, pues eso, compartiendo información y siendo un poco altavoz de todas las cosas que hagáis. Así que muchísimas gracias y a seguir contando las conclusiones de estos estudios estupendos, de estos artículos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.